En primer lugar, gracias por venir, de verdad, porque ya es el 8º evento que empezamos a hacer de aquí de Ciencia desde la Barra del Bar, y que cada vez se apunte más gente y que cada vez venga cada vez más gente y podamos hacer temas cada vez más diferentes, pues es para mí un orgullo por poder ser el quien hostea esto. Y nada, vamos a comenzar. Antes de nada, evidentemente, aunque yo sea el host, esto no es solo gracias a mí, así que hay que agradecer. Hay que agradecer en primer lugar al Valvels, aquí a Nacho y a Sergio, que siempre nos dejan el espacio y que apuestan por nosotros, nos dejan hacer prácticamente lo que queramos mientras esté bien hecho y nos den el espacio, y a vosotros os ponen una cervecita súper fresquita y súper buena. A la Asociación de Divulgación Científica de Alicante siempre voy a agradecerlo porque son los que nos patrocinan, son los que abogan por este tipo de eventos, y si queréis meteros en la web para ver lo demás que organizan, pues está súper bien. Arturo, por decir que sí a esta tontería, decir que sí a hacer esta charla conmigo. A mi suegro por haber hecho el premio de esta charla, que es una maravilla. No sé si lo habéis visto ya por Instagram, pero si no, lo enseñaré después. Es una maldita maravilla. Y evidentemente gracias a vosotros, porque si vosotros no venís... Así que, habiendo hecho los agradecimientos pertinentes, doy paso a Arturo. Hola. Vale. Bueno, y gracias a ti. Gracias a Dani. Porque siempre hace una pasada de charlas. Yo antes de empezar quiero decir que yo soy físico, no me dedico a esto de la divulgación, ni me gusta tampoco, ¿vale? Esta gente que hace divulgación en mi ámbito, digamos, a mí no me gusta nada. De hecho, la física no es divertida, y voy a hacer lo posible porque esta charla no lo sea. A mí, Daniel me dijo de hacer esto con él. Yo sospecho que sería porque él pues querría sentarse ahí un ratito a la Bartola bebiendo, y no lo culpo por ello. Yo si pudiera también lo haría. Y mi único incentivo para estar aquí es que me prometió que me llevaría a buscar camaleones. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre física. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué toca física aquí? Pues bueno, para un puto avión de papel, ¿no? Digamos, pues según este chico tan majo, por decir algo, la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía y las relaciones entre ambas. Entonces, en tanto en cuanto los aviones de papel son materia, pues son física, ¿vale? Luego, por poneros un poquito más de contexto, el señor Einstein decía que la tarea suprema del físico es llegar a esas leyes elementales universales a partir de las cuales se puede construir el cosmos mediante pura deducción. Pues depende del cosmos, vamos a empezar por un avión, ¿vale? Poquito a poco. Sí. Vale, un besito. Y luego Richard Feynman también decía que la física es como el sexo, que seguro que puede dar algunos resultados prácticos, pero no es por eso por lo que lo hacemos. ¿Quién lo hace? Y luego estaba el flipado este que decía que toda la ciencia es física o es coleccionismo de sellos. Y para evitar un poco el hate en los otros ámbitos de la ciencia, yo no estoy de acuerdo con esto. El hombre lo que venía a decir era que, pues, vista la primera definición que hemos visto sobre la física, como todo es materia, energía, interacciones entre ambas, pues todas las ciencias surgen a raíz de ella, ¿no? Y se construyen a raíz de esas bases, y después se estudia en más profundidad un problema que no puede ser abarcado por esta ciencia. Un puto flipado. Para ponernos en contexto, pues sobre este chico no voy a decir nada. Ya está todo dicho. Este se casó con su prima y este recurría bastante frecuentemente a chicas de compañía pagando. Ya está. Y bueno, este pues un puto flipado, ya habéis visto lo que decía. Entonces, los físicos somos un poco pedantes, ¿vale? Siempre que nos plantean un problema, nos centramos en primer lugar en definir bien las cosas y ver qué es lo que queremos resolver y qué queremos explicar. Entonces, lo primero de todo es saber qué es volar y qué es planear, ¿no? Diréis, bueno, es evidente, pues un pájaro pues está volando y ya está, ¿no? Vale. Un bicho de estos, un águila marina, ¿no?
¿Está volando? No, ¿verdad? Es fácil, me diréis. ¿Por qué está en agua? Vale. ¿Y el chico este tan majo en la Estación Espacial Internacional está volando? Este no está en agua. ¿Por qué no está volando? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo necesario para que exista lo que se da un vuelo, ¿no? Un planeo? En primer lugar, una fuerza externa, que es la gravitatoria, es lo que le faltaba al segundo chico este que hemos visto. Luego, un medio material gaseoso, el aire. Aquí pues, hay aire, ¿no? Y luego un cuerpo aerodinámico, ¿no? Un cuerpo que interaccione con el medio material gaseoso y que se vea atraído por esa misma fuerza externa y que tenga las propiedades geométricas y dinámicas, digamos, de interaccionar con ese medio de manera que no se vea sometido solo a una caída libre, ¿no? Entonces nos ponemos en el siguiente escenario ahora. Estamos Daniel y yo, después de habernos tomado unas cervecitas en el Bubbles, estamos ahí en el Muelle Liv, ahí en el puerto, en un concierto de Aitana, ¿vale? Nos lo estamos pasando de puta madre, pero yo tengo un problema, no sé si a vosotros os pasa también, y es que cuando veo una gaviota siento el instinto primario de tener que perseguirla, ¿vale? Entonces me dirijo a acosarla y la gaviota pues empieza a levantar el vuelo, ¿vale? Pues ahora comienza lo que hacemos, lo más divertido de toda la física, y es lo que hacemos los físicos durante nuestros estudios y lo que hacen los físicos que se dedican a ello, Dios me libre, después durante toda su carrera, que es analizar las fuerzas de un sistema. Solo hacemos eso. La primera que aparece es la evidente, ¿no? El peso. La gaviota pues está gordita y pues la fuerza gravitatoria tira de ella hacia abajo. Luego también existe una fuerza de impulso, ¿no? Que empieza con la carrerilla esa tan ridícula de la gaviota yendo para adelante y que después continúa con el aleteo ese un poco hacia atrás. Y luego existe también la fuerza de rozamiento, que es la del propio aire enfrente de sí, que se opone a su movimiento. Pero claro, si sumamos todas estas fuerzas nos da un resultado negativo hacia abajo, ¿no? Y tiene que ser algo lo que empuje a la gaviota hacia arriba. Debe existir una fuerza entonces con esa dirección vertical hacia arriba, con sentido ascendente, que la haga volar. Eso es lo que llamamos la sustentación y es de lo que va a ir mi parte de esta charla. Vamos a ver cómo es que se genera esa fuerza de sustentación y a ver su naturaleza, por qué sucede. Entonces, ahora, pensemos. Mucha gente de aquí habrá estudiado alguna carrera de ciencias, habrá hecho alguna asignatura de física general en primero y le habrán explicado un poco de dinámica de fluidos, ¿no? Y en fin, pues le habrán mencionado alguna ecuación que le han dicho que explica esa fuerza de sustentación, ¿no? Le habrán dibujado el perfil de un ala y tal. Vale, ¿cuál es? ¿La ecuación de? Pues no es esa, pero vamos a ver qué cuentan esos profesores. Estos que se hacen llamar profesores te plantean esta ecuación aquí y te dicen, bueno, esto es la presión de un fluido, esto su densidad, esto es la velocidad a la que circula, esto es la aceleración de la gravedad y esto es la altura media del fluido. Y esto te dicen que a lo largo de una cavidad siempre va a ser constante, ¿vale? Eso sí, siempre que sea un fluido ideal, sin viscosidad y sin rozamiento, y siempre que exista una sola línea de corriente y sea en un circuito cerrado. Entonces, ahora te plantan este dibujo y te dicen, bueno, este es el perfil de un ala, ¿vale? El ala saliendo de... Perdón. Saliendo de la pizarra, ¿no? Del bicho este. Y te dicen, bueno, esto es el aire, ¿no? Que llega hacia el ala, por aquí. No te preocupes. Esto es el aire que llega aquí, ¿no? A la parte delantera del ala y hace así, y continúa hacia el final del ala. Entonces te dicen, el profesor, vale, vamos a seguir un trocito de aire que llega aquí y que se divide y va por encima del ala hasta el final. Y como ambos trocitos de aire tienen que llegar al final del ala al mismo tiempo, porque son un mismo trocito de aire, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Nos plantan la ecuación esta y nos dicen, vale, la parte de la ecuación de Bernoulli arriba y abajo, despreciando el término ese gravitatorio, no pasa nada, quedaos con esto. Y dicen, vale, pues como el recorrido de arriba es más largo que el de abajo y como tardan lo mismo, es evidente
que la velocidad del fluido arriba debe ser mayor que la velocidad del fluido abajo. Esto, por medio de esta ecuación, si esto es más grande que esto, entonces esto debe ser más grande que esto para que la igualdad se cumpla. Te dicen la presión arriba, entonces unívocamente será menor que la de abajo. Y eso pues genera una especie de fuerza, ¿no?, que chupa el ala hacia arriba, ¿no? Si la presión aquí es menor que aquí, pues hace tira para arriba. Vale. ¿Por qué nadie me ha parado? Varias veces a lo largo de esta explicación. Hay problemas muy gordos aquí. Y empezamos por esto. El perfil superior del ala, o sea, no vamos a hacer aviones de papel. El perfil superior del ala de un avión de papel es mayor que el de abajo. Es un ala plana, pues ya está. Primero, a tomar por el culo. Luego, ¿por qué esto de que los dos trocitos de aire tienen que llegar al mismo tiempo al final del ala? ¿Qué es lo que hace que eso tenga que ser así? No es así, es que en la práctica no es así. No tiene por qué y no es así. Y luego, ¿no os he dicho antes que la ecuación de Bernoulli solo vale para una sola línea de corriente en un circuito cerrado? ¿La atmósfera es un circuito cerrado? No. ¿Es una sola línea de corriente? No, porque se divide al llegar al ala. No vale. La ecuación de Bernoulli no vale aquí. Esto no explica la sustentación. Ahora vamos a la explicación buena de la sustentación. Quiero que penséis en un fluido de esta manera, ¿vale? Un fluido no es más que un conjuntito de partículas que están continuamente chocando entre sí y con los límites de lo que lo contiene, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero hacer menor el volumen en el que tengo contenido el fluido? Pues que tengo que ejercer una fuerza hacia acá, ¿no? Porque la presión de aquí va a aumentar, la frecuencia con la que hay colisiones en el fluido va a aumentar y eso va a hacer pues también un mayor número de choques contra la barra que yo empujo y va a hacer que yo tenga que ejercer una fuerza cada vez mayor. Ahora, si yo me fijo en una sola partícula de aquí, o si meto una mosca, digamos, lo que voy a ver también es que esa mosca, si le hago un agujerito a la pared, al ejercer yo esa fuerza y al empujar la pared, la mosca va a tender a salir. Y por tanto, vamos a ver entonces que la mosca tenderá de ir de una zona de alta presión a una de baja presión, que es el exterior. Eso lo podemos generalizar a cualquier cosa en un fluido. Siempre que tengamos un gradiente de presión en un fluido, cualquier objeto en ese fluido que interaccione con el mismo sentirá una fuerza que lo desplace hacia la zona donde haya menor presión, un menor número de colisiones entre las partículas que componen el fluido, ¿vale? Esto es la primera ley que quiero que grabéis a fuego, ¿vale? Para poder explicar la sustentación. Vamos a la segunda. ¿Por qué la Tierra orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica o circular o curva en general? Porque existe una fuerza de atracción, ¿no?, de la Tierra hacia el Sol, así radial. Esto ocurre lo mismo con la chica esta morada. Bueno. Dale para adelante y para atrás. Sí. Vale, está ella girando su yo-yo y ese yo-yo gira así en circular solo únicamente porque existe una ligadura que es la del hilo este que la ata a su dedo y ese hilo ejerce una fuerza de tensión en dirección radial, ¿no? Es lo que vemos aquí. Pero ¿qué ocurriría si lo cortamos? Pues que el yo-yo continuaría en una trayectoria recta y ya perdería esa curva, ¿no?, que estábamos viendo. Entonces, vemos que siempre que exista una curva, una trayectoria curva, será porque existe una fuerza en la dirección radial, hacia el interior de la curva. Eso ocurre en todo, siempre. Es lo que se llama aceleración centrípeta. Vale, pues en un fluido pasa lo mismo. Si nos fijamos en esta partícula de un fluido que sigue esta línea de corriente curva, podemos deducir entonces, por lo que hemos visto antes, que esto ocurre porque existe una presión aquí en el exterior de la curva mayor a la presión que existiría en el interior. Si no, no existiría nada que pueda modificar la trayectoria de esa partícula de fluido. La única manera en que se puede representar en la que se puede, digamos, manifestar ese cambio en la trayectoria en un fluido es a través de diferencias de presiones. No hay ninguna otra magnitud que pueda hacerlo. Entonces, de igual manera que le pasa a la vaca o al padre de Superman,
esto es porque en el centro de un tornado existe una zona de muy baja presión, ¿no? Él empieza a dar vueltas hasta que llega al centro, a la zona de vorticidad, ¿no? Entonces, concluimos. Línea de corriente curva es porque existe una fuerza transversal a la curva. Y esto se debe, a su vez, a que existe una presión mayor en el exterior de la curva que en el interior de la curva. Y entonces esto es lo que nos tenemos que grabar por segunda vez a fuego. Siempre que veamos una línea de corriente curva, un fluido que circula con curvatura, se debe a que en el exterior de la curvatura hay mayor presión a el interior. ¿Vale? Vamos a verlo en un caso práctico esto. Tenemos un túnel de viento, ¿vale?, en el que las líneas de corriente vienen de aquí, rectas, y llegan hasta este perfil del ala. Otra vez un ala, no voy a hacer el gesto, que sale del proyector. Es un ala plana, con un poquito de curvatura, tranquilona. Vale. En los puntos A y C, aquí y aquí, las líneas de corriente son rectas, ¿vale? No tienen ninguna curvatura. Su presión es la presión atmosférica, la que le tocaría de normal. Y ahora vamos a ver una cosa, ¿qué pasa con estas líneas de corriente? Si nos fijamos en el camino AB, vemos que estas líneas de corriente se curvan así. Y entonces yo, conforme me voy acercando de A hacia B, voy atravesando líneas de corriente hacia el interior de las curvaturas que tienen. Voy hacia el interior de esta curva, ¿no? De esta curva de aquí, hacia el interior de ella. Entonces, podemos ver que la presión desde A hacia B irá decreciendo. Y lo mismo, pero en sentido contrario, ocurre en el recorrido CD. Aquí voy hacia el exterior de esta curva. En esta dirección atravieso la curva hacia su exterior. Entonces la presión va aumentando. Y como en C y en A la presión era la misma, se concluye que la presión en B es menor a la presión en D. Aquí tenemos menor presión que abajo del ala. Y entonces, aquí tenemos lo que queríamos explicar desde el principio. Un ala en el que el fluido, como circula a través de ella, se ve chupada hacia arriba por el propio fluido en el que está inmersa. Y esto es lo que se llama la fuerza de sustentación. No tiene más misterio que esto. Entonces, comparando un par de casos según el ángulo de ataque que tengamos en el ala, si está hacia arriba, vemos esto que estábamos viendo antes, ¿no? Aquí vamos hacia el interior de la curvatura y aquí hacia el exterior. Teníamos el caso ascendente. En un ángulo de ataque neutro, vemos que la curvatura aquí es prácticamente la misma que la contraria aquí, entonces nos quedamos en el caso neutro. Y en un ángulo de ataque negativo observamos el caso contrario. Aquí voy yendo hacia el exterior de la curva y aquí hacia el interior. Y tenemos entonces una fuerza de sustentación descendiente. Y ocurre lo mismo también si comprobamos en un túnel de viento con un ala delgada y un ala gruesa. El ala delgada experimenta una sustentación... Hola. Sigue. Sí. El ala delgada experimenta una fuerza de sustentación mucho mayor a la del ala gruesa. Aquí, de hecho, vemos que en algunas zonas incluso la parte de abajo juega en contra... ¿Ya? Juega en contra del efecto que queríamos. Aquí estamos yendo, de hecho, hacia unas presiones... Vaya. No, sigue, que tú sí, estamos yendo hacia unas presiones... Que tú sí que funcionas. Hola, sí. Estamos yendo hacia unas presiones menores, por lo que también tendríamos una parte de fuerza de sustentación negativa. Cuanto más fina, mejor. Y entonces ahora podemos recuperar este análisis, una vez que ya entendemos la fuerza de sustentación, el análisis de fuerzas que veníamos viendo con la gaviota. Esto es un avión estándar, pero ahora podemos entender que tenemos que diseñar bien nuestro avión. Esto no funciona. Si os subís en este avión, morís. ¿Por qué? Porque si yo alejo mucho el centro de sustentación, digamos el punto del avión desde donde el que se genera la fuerza de sustentación, en el que están las alas, del centro de gravedad del mismo, tendremos que la gravedad está en el morro del avión, mientras que la sustentación está debajo. Entonces se genera lo que se llama un par de fuerzas, ¿no? un torque, que hace girar el avión hacia abajo y se muere. Podemos hacer diseños extraños, pero mientras que el centro de sustentación y el centro de gravedad estén más o menos alineados en la vertical,
puede funcionar. Tampoco me subiría a esto, pero puede funcionar. Entonces, ahora diréis, ¿y con esto qué vamos a hacer con el diseño del avión de papel, ¿no? ¿Que esta información nos vale de algo? Pues no, en realidad no. Yo qué sé, haber venido con los deberes hechos de casa, haber traído un diseño chulo, yo voy a quedarme aquí esperando tranquilamente a que Daniel termine para irnos a buscar camaleones. Yo no he entendido nada. Mucha física, muchas gracias. Buenos días, supongo. ¿Qué coño hago yo aquí? Si estamos hablando de sustentación, estamos hablando de vuelo, estamos hablando... Tío, ¿qué hago yo aquí? O sea, no tiene sentido. Yo os voy a explicar la parte chula. Ya hemos visto cómo funciona, ya hemos visto lo que se hace, pero vamos a ver un poquitín qué pasa con los animales. ¿Qué nos gusta más? ¿Un avión que nos lleva de viaje o un pajarito? Un pajarito. ¿Y por qué vuelan? ¿Por qué vuelan los pajaritos? ¿Qué necesidad tienen? Si gastas un montonazo de energía, no tiene ningún sentido volar pudiendo andar. ¿Es todo por desplazarte o porque sí, porque mola, porque es la moda y ya está? Yo creo que es por eso. Os presento aquí a todos el Carbonífero. El Carbonífero era una época de nuestra vida un poquito antes de Jordi Hurtado, en la que hace 325 millones de años, y aquí os digo que no había nada que volase. Aquí no existía nadie que volase. Ningún insecto, ningún pájaro, ningún mamífero, ningún reptil, nada. Todavía nadie volaba. Por lo tanto, la primera persona, evidentemente persona no, pero el primer ser vivo que ganase la capacidad de volar va a ganar una oportunidad ecológica brutal, porque va a tener un ecosistema por completo para él mismo. El primero que desarrolle la habilidad de poder volar va a ganar todo este tipo de cosas. Alimento que antes era inaccesible. Un espacio donde nadie le va a comer si nadie vuela todavía. El ser vivo o el grupo que primero desarrolle la capacidad de vuelo va a ser la puta hostia, tío. Es que no van a tener nada de lo que preocuparse. Van a poder poner los huevos donde quieran. Van a poder dormir donde quieran. Van a poder alimentarse de absolutamente lo que quieran. Así que, pues, la evolución se puso a hacer de las suyas. Y ojo, siempre lo recuerdo, esta diapositiva es de hace 3 charlas, por favor, ¿vale? Que nadie se piense que la evolución es un proceso racional. Nadie quiere evolucionar. Le digo, y me salen alas, ¿no? Me saldrá un pedo, como mucho. Pero nadie, ningún ser vivo, ningún organismo, ningún grupo, porque la evolución ya sabemos que funciona a nivel de grupo, puede elegir voluntariamente evolucionar. Van a ser cambios genéticos aleatorios que van a aparecer, no sabemos si van a ser positivos, negativos o neutros, hasta que cambie nuestro ecosistema. Muy probablemente lo que pasó es que fueron apareciendo apéndices vestigiales que no tenían ninguna funcionalidad al principio, pero a lo mejor era sexy tener aquí un grano en la espalda, o te permitía dar un saltito un poquitín más grande y vacilabas a tus colegas, yo qué sé. Pero quiero que sepáis que las alas en ningún momento aparecieron como una herramienta de vuelo. Eso fue una consecuencia, igual que la pluma, fue una consecuencia colateral, pero vamos, que nadie se la esperaba. Lo primero eran granitos, bultos, órganos vestigiales, incluso malformaciones, lo que llamaríamos ahora. Pero bueno, os quiero presentar a no el primer organismo volador, pero uno de los primeros grupos que consideramos como seres vivos voladores, que tenemos aquí no lo voy a intentar pronunciar, chicos, es que no. Esto es una puta libélula. Pero estamos hablando de un ser vivo de hace 325 millones de años. Y es exactamente igual que una libélula que nos podemos encontrar esta mañana antes del chaparrón. Es una barbaridad. No han cambiado casi... Quitando el tamaño, también te digo, esto va puto miedo, ¿eh? Pero bueno, quitando el tamaño, no han cambiado nada. Y eso explicaré un poco ahora mismo. ¿Por qué? Porque los organismos tenían una intención, y recordad lo que he dicho en la diapositiva anterior, querían volar. Y volar es mi objetivo final. ¿Por qué voy a volar? Pues para conseguir todo lo que hemos dicho antes. Y si tenemos diferentes grupos de organismos que tienen el mismo objetivo, volar, llenar ese nicho ecológico, conseguir esa función, conquistar ese ecosistema, van a tener todos por cojones que utilizar la misma herramienta, unas alas.
Porque volar no se puede volar de otra manera. No podemos hacer un puto helicóptero. No podemos hacer una propulsión a chorro. Tenemos que desarrollar unas alas. Y como todos estos grupos de organismos en algún momento de su desarrollo evolutivo han generado ese órgano de las alas, han tenido que utilizar una herramienta parecida, pero que cumpla esa función ecológica. Ese proceso, perdón, que me lo estoy saltando, que esto entra de examen. Eso se llama convergencia evolutiva. Si yo quiero conseguir un objetivo y voy a rellenar un nicho ecológico, que eso no lo voy a explicar, eso fue hace 3 charlas también, chicos, lo siento. Si quiero rellenar un nicho ecológico, probablemente tendré que tener alguna herramienta para ese nicho ecológico. Simplemente. Y si quiero volar, pues alas, tío. Ya está, no hay otra manera. Tipos de alas, ¿no? Vamos a hablar un poquitín de tipos de alas. Las alas de los insectos, ¿vale? Los voy a decir, además, los grupos que desarrollaron las alas en orden de aparición. Los primeros seres vivos que desarrollaron la capacidad de vuelo fueron los insectos. Los insectos casi siempre nos ganan en absolutamente todo, ¿vale? Viva los insectos. Después los pterosaurios. Después los mamíferos y por último las aves. O sea, no tiene nada que ver el orden que nosotros pensamos o en la perfección de ese vuelo que nosotros pensamos con el orden evolutivo. También os digo que los que mejores vuelan casi siempre van a ser los insectos, porque han tenido todos estos millones de años para perfeccionar al máximo su capacidad de vuelo. Y aunque parezcan unas alas u otras, cada una cumple... Llevo 1 litro de cerveza ya. Cada una cumple su función, ¿vale? Tipos de alas. Hablamos de insectos. No provienen de un brazo modificado. Y he dicho un montonazo de veces, y mucha gente en internet me ha insultado por decir esto, pero no podemos generar más de 4 extremidades en un organismo vertebrado. Esto no lo es. Esto proviene de una modificación del propio exoesqueleto. No es un brazo, no es una pierna, no es una pata, no es nada. Simplemente es un granito en la espalda. Un granito, la hostia de grande, pero bueno, un granito, ¿vale? Son alas muy ligeras, que no tienen casi potencia, pero es verdad que como son tan ligeros, pues no las necesitamos. Y además las nervaciones, que son estas cositas que parecen venas, no lo son, ¿vale? No necesitan mucho aporte energético dentro de las alas, ni necesitan mucho riego sanguíneo, porque realmente no tienen ninguna función, es como si fuese pelo, ¿vale? Después, siguiente grupo, los pterosaurios. Los pterosaurios, todo su ala, los pterodáctilos, si los queréis llamar así por Jurassic Park, pero los pterodáctilos tienen todo esto, realmente es una membrana. Y esa membrana no es como la de los murciélagos, sino que realmente es todo dependiente del último dedo de la mano del pterodáctilo. Es decir, como si todo vuestra ala o todo vuestro peso fueseis capaces de aguantarlo solo con el meñique. ¿Una dominada con el meñique? Pues se os parte. Pues a los pterodáctilos no, ¿vale? Todo ese ala y todo ese peso del pterodáctilo va sustentado sola y únicamente por el meñique. Cambiamos un poquitín a los mamíferos. No todos los mamíferos tenemos alas. No sé si os habéis enterado, ¿eh? Esta mañana os habéis olvidado las alas, todos, que por casualidad. Los únicos que lo tienen es del orden de los quirópteros, ¿vale? Los murciélagos, ¿vale? Se llama membrana alar o patagio. Patagio es un palabrón, me encanta. Y al contrario de los pterodáctilos, no se extiende solo por el meñique, sino que se extiende a través. Esto es una radiografía súper graciosa de un murciélago. No sé si habéis visto cómo toman radiografías a los animales, pero es súper gracioso. A veces los envuelven y tal. Veis que toda la membrana o todo el patagio forma parte del espacio interdigital, realmente se llama interdigipatagio. Los biólogos damos pena, tío. En fin. Y por último, las aves, ¿vale? Las aves tienen unas alas, voy a decirlo luego, pero tienen unas alas muy funcionales, pero no tienen nada que ver con las que os he explicado antes. Realmente tienen la extremidad superior completamente modificada. Es su brazo, pero un brazo como el nuestro, ¿vale? Realmente, ¿veis esta radiografía? Aquí no tienen membrana, aquí no tienen nada. Realmente casi toda la superficie sustentadora viene gracias a las plumas. Por lo tanto, todo este espacio entre ala y ala es hueco. No hay carne, no hay músculo ni hay hueso. Está todo rellenado de plumas, ¿vale?
Y aunque nosotros, por ser mamíferos, digamos, venga, los mamíferos somos los puto mejores, los que mejor volamos, no, somos unos mierdecillas. O sea, nuestro vuelo es súper ineficiente. El vuelo que hacen los murciélagos es súper ineficiente, gastan muchísima energía, han tenido que adaptar su dieta y su metabolismo solo a volar, porque es lo único que hacen bien. A todo esto, realmente los ganadores de la competición evolutiva del vuelo van a ser las aves, así que a tomar por culo el resto de grupos, solo voy a hablar de las aves. Y si alguien se enfada, que se joda, ¿vale? Tipos de vuelo. Vamos a hablar un poquitín de los tipos de vuelo que pueden presentar sola y únicamente las aves, ¿vale? El vuelo activo, y he puesto el mayor representante, la rata del aire, la paloma. La paloma es de las aves que mejor vuela, el vuelo más eficiente y uno de los vuelos más largos. Nosotros porque somos un poco especistas y no nos caen bien las palomas. Culpa nuestra que haya tantas palomas en las ciudades, ¿eh? Es totalmente culpa nuestra. Las utilizábamos antes como mensajeras, ahora no las utilizamos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos las cargamos todas? Pues no. Ahora cuando veamos una paloma decimos, jolín. Pero no le deis pan, ¿vale? El vuelo activo genera sustentación y empuje. Vas hacia adelante, tienes que aletear que flipas, ¿vale? Es un vuelo activo, te cansas bastante, pero te sirve, te lleva de un sitio a otro. Vuelo planeado, que no es planeo, vuelo planeado. Los buitres. Los buitres, no sé si habéis visto alguna vez volando un buitre, pero es una cosa que no os podéis perder en vuestra vida en general. Van surfeando corrientes de aire. Y esas corrientes de aire realmente un buitre no aletea, simplemente pierde poca altura. No está ganando, pero tampoco está perdiendo mucha, a no ser que encuentre una corriente de aire caliente y empiece a recuperar toda esa altura que ha perdido con un vuelo de buitre que vimos en la charla anterior. Vuelo estacionario, y aquí he puesto el colibrí. El vuelo estacionario es sin duda el que más energía gasta y el más jodido de hacer. ¿Por qué? Porque con muchísimo aleteo lo que quiere el colibrí es quedarse exactamente en el mismo sitio donde está. Y ese aleteo es una cosa que no os voy a poner un vídeo, pero créeme, es una maravilla de ver. Y por último, el vuelo de gran maniobrabilidad o el vuelo de viraje, que tenemos aquí una golondrina europea, ¿vale? Las golondrinas europeas lo que hacen es, en vez de priorizar gasto energético, grandes longitudes o quedarse quietas, lo que han estado priorizando sobre todo ha sido poder girar muy rápido, tener muchísima capacidad de caza y de escape. Ahora hablaremos un poco de ello. Venga, vamos a hablar de tipos de planeo. Pero quiero que sepáis que tipos de planeo es el hermano malo del vuelo. ¿Por qué? Pero no porque a mí me guste insultar a la peña, que también. Pero os he de decir que mientras que el vuelo tiene muchísimas utilidades, el planeo solo tiene 2 o 3. Te sirve para escapar de un momento muy concreto, de una amenaza muy concreta en un lugar muy concreto, porque es que no puedes alzarte. Simplemente puedes caer menos, ¿vale? O llegar a una zona que no podías llegar de otra manera, pero es que luego tienes que volver, o sea, es una mierda, ¿vale? Animales que planean, las ardillas planeadoras, esto se me ha olvidado el nombre de lo que es, pero es una maravilla. ¿Un guaranillo? Un petagio no es un petagio. Petauro, eso. Pero creo que es un guaranillo o algo así. Esto es el Draco volans, el mayor debate de cuando hice el vídeo del dragón. Pero tiene unas pequeñas membranas ahí que realmente son sus costillas, no es una extremidad extra, son sus costillas. La serpiente voladora, no sé si alguien le tiene miedo a las serpientes, pero las serpientes voladoras volan que flipas. Lo que hacen es extender. No puedes estar tranquilo ni en un segundo piso, ¿sabes? No puedes. Tranquilos, lo que hacen es extender sus costillas un montonazo para ganar espacio de resistencia contra el aire e ir deslizándose por el aire. Es una maravilla, la verdad. Y por último, el pez volador, que simplemente salta muy rápido, extiende sus alas y esas alas lo único que hacen es no tener mucha resistencia con el aire, ¿vale? Vamos a hablar ya que, igual que Arturo ha hablado de diferentes tipos de alas y diferentes tipos de resistencia de aire, vamos a hablar nosotros de diferentes tipos de alas de aves, ¿vale? Realmente, esta es la diapositiva que quería enseñaros antes cuando os he dicho lo de que un ala realmente es un brazo. No tienen ni un hueso extra. O sea, como mucho les sobran huesos, ¿vale? En comparación con nosotros. Pero quiero que veáis que es un brazo completamente funcional y completamente. Lo que pasa es que no pueden coger cosas con la mano, evidentemente. Pero bueno,
realmente casi todo el trabajo de sustentación, de viraje, de desplazamiento, de ganancia de velocidad lo hacen las plumas, que es una pasada. Tipos de plumas, pues entonces, tipos de plumas tenemos las primarias, las tenemos aquí, son todas estas de aquí. No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo de canarios o de pajarillos que les cortan las plumas primarias para que no puedan realzar el vuelo. Pues bueno, pues esas son las primarias. ¿Por qué se las cortan? Porque son las que generan el empuje para poder despegar. Si no puede despegar, no se puede pirar, ¿vale? Plumas secundarias, las tenéis aquí, son las que están ya más cerca del sobaquillo. Las plumas secundarias son las que te permiten volar, mientras que estas te permiten despegar, estas te permiten volar. Generas muchísima superficie, muchísima resistencia al aire y por lo tanto te permiten estar en el aire con las alas estiradas. Y por último, las álulas, que las tenéis aquí. Las álulas son como los timones que veis arriba en los aviones, que estáis vosotros tranquilamente en el avión y miráis por la ventanilla y hay una cosa que se mueve así. Un álula, para que os hagáis el entendido con el guiri que vais a tener al lado cuando vayáis de vacaciones, ¿vale? Son las que les permiten girar, virar, aterrizar bien, despegar bien. Es como cuando tenemos muy poca velocidad, las que me dan un poquitín más de precisión a la hora de lo que quiero hacer. Porque ser preciso en el aire tiene que ser la hostia de complicado, porque es que no tienes casi ninguna referencia. Y he dejado fuera la cola, pero quiero que sepáis que la cola normalmente tiene un papel fundamental dentro del vuelo. Lo habéis visto en las golondrinas y en los vencejos cuando vuelan, que primero giran la cola y luego giran todo el cuerpo, ¿vale? Es como si fuese su timón, un timón de un barco. Vamos a hablar de tipos de vuelo, ya que estoy hablando de tipos de ala, tipos de vuelo. Vosotros coged apuntitos porque el concurso de aviones de papel va a ser el avión que llegue más lejos, así que a lo mejor nos tenemos que centrar en ahorro energético, velocidad y tal. Ahorro energético. Para mí, cuando yo hablo de un ahorro energético, de un tipo de vuelo, siempre me voy a imaginar al albatros. El albatros, todas las aves que estoy diciendo ahora van a ser aves actuales, ¿vale? Porque tenemos muchas aves prehistóricas muchísimo más tochas, pero es que el albatros es una puta barbaridad. 3,40 metros, tío. Es que no cabría ni aquí. Es una barbaridad. En fin. Una gran envergadura, unas alas muy finas y, para que veáis un albatros volar, el albatros tampoco menea mucho las alas. El albatros es verdad que es un ave que solo se posa en su vida para poner el huevo. Come, duerme, caga y folla en el aire. Todo en el aire. No toca tierra sola y únicamente. ¿Para qué? Y es torpe de cojones, ¿eh? Es torpe de huevos. Pero lo único que hace es darse de morros para plantar el huevo. Y cuando lo planta y nace, se pira. No hace en ningún momento tierra para ninguna otra cosa. Totalmente la diferencia, el vuelo de maniobra. Y este es el vuelo que vais a ver más típico, porque es el vuelo que presentan casi todas las paseriformes. Las paseriformes son los jilgueros, los canarios, las palomas, todo ese grupo súper grande de aves reales, vamos a decir, ¿vale? Tienen el ala típica que os he enseñado antes, es un ala de libro. El ala de biólogo estudia un ala, este ala estudiamos, ¿vale? Tienes un despegue rápido y un aterrizaje muy rápido, puedes hacer muchos giros, pero te cansas. Te cansas, tío, porque mirad este vuelo del faisán plateado. Mirad. Y toma, aleteo y aleteo y aleteo. Tete, me he cansado yo. ¿Vale? ¿Qué es? Es un vuelo muy preciso, es un vuelo muy exacto que le permite vivir en un bosque con muchísima maleza, pero no va a estar 3 horas volando. Va a estar como máximo 40 minutos. ¿Vale? Vuelo de velocidad. Y otra cosa os quiero decir. Os estoy enseñando ejemplos concretos. El litro de cerveza. De aves concretas. No penséis que un ave solo puede ir rápido, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de este ala que no sé si a alguien ya le suena, pero evidentemente voy a hablar del halcón peregrino. O sea, el ser vivo más rápido sobre la faz de la Tierra. ¡Qué puta barbaridad! Son alas muy puntiagudas, tanto por aquí arriba como por aquí. Son estrechas y reducen sobre todo el rozamiento. Lo que más nos preocupa cuando estamos volando a altas velocidades no es la fuerza que nosotros tengamos, porque un halcón peregrino tiene fuerza para arrancaros un brazo,
Pero la pregunta es, ¿podrá resistir la propia resistencia del aire? El propio halcón peregrino va tan rápido que la resistencia del aire es demasiado fuerte como para que él pueda respirar. Porque el aire le da en las narinas con tantísima velocidad que se le patina alrededor de las narinas. Por lo tanto, el halcón peregrino en teoría no podría ni respirar cuando vuela, de tan rápido que vuela. Lo que tiene es una especie de pincho dentro de la narina que sirve para romper la tensión superficial. Como habéis visto, los saltadores estos que veis de Red Bull que tiran una piedra antes de saltar ellos, eso es para romper la tensión superficial del agua y no darse contra un muro de acero. El halcón peregrino hace lo mismo. Pero quiero que veáis la velocidad que puede llegar a tener y el vuelo tan bonito que puede llegar a tener un halcón peregrino. Es que es una maravilla. Son capaces de incluso copular en el aire, pasarse comida en el aire. Es una maravilla. Vuelo de propulsión, es decir, quiero despegar. Y para poder despegar necesitamos empujar aire hacia abajo y hacia atrás. Y cuando vamos a volver a subir el ala, que no arrastre aire. Porque si estoy haciendo así como hacíamos de pequeñitos, realmente estoy empujando el mismo aire para abajo que estoy empujando para arriba. No genero ninguna sustentación, no genero ningún beneficio con el líquido donde me encuentro. O en el gas, disculpa por decir líquido, perdón. El vuelo de propulsión me parece súper interesante cuando estamos hablando de un ave acuática, cuando estamos hablando de un ganso o de un cisne, como los que vemos aquí, porque no solo te tienes que despegar de la gravedad, sino de la viscosidad del líquido en el que te encuentras. Por lo tanto, empiezan a patear el suelo y mirad este movimiento del ala. Mientras que lo baja con toda la potencia posible y cuando sube hace un pequeño giro para luego volver a bajar con toda la potencia, para cuando sube intentar arrastrar el mínimo aire posible. Qué chulo los vídeos, ¿eh? No son míos, no he pagado copyright. Y el vuelo de virajes. Os lo he dicho antes, os he enseñado una golondrina y ahora os voy a enseñar un vencejo. Las alas sí que las tienen muy parecidas al vuelo de velocidad porque realmente son cambios de posición y tal muy rápidos. Pero lo que sí que tenemos ahora es una cola desplegada. Antes, dentro del halcón peregrino o incluso el cernícalo, realmente me daba un poquitín igual la cola, aunque tiene muchísima utilidad, por ejemplo, dentro del cernícalo. Pero aquí vemos que tiene una cola bífida y lo primero que se va a mover va a ser la cola. Mirad, se abre, se cierra, se abre, se cierra un poquito, se abre. Súper bonitos, súper bonitos. ¿Habéis aprendido algo de volar? Sí, profesor. No os he oído nada en toda la charla. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Os libréis de comer. Ahora os vamos a dar a cada uno un folio sellado porque no me puto fío de vosotros, ¿vale? Os vamos a dar un folio sellado y dentro del folio sellado vais a poner, después de hacer el avión, vuestro nombre, ¿vale? Os explico un poquitín cómo funciona. Vamos a meter todos los aviones que hagáis dentro de una bolsa. Y yo me subiré al piso de arriba, abriremos una ventana y los lanzaremos desde allí. Los voy a lanzar todos yo como mano inocente, espero que me creáis, ¿vale? Y los lanzaremos. Ganará el avión que más largo llegue. Si se choca alguien contra el cristal de allá, haremos un desempate, pero espero yo que no pase eso, ¿vale? Para que a todos os pongáis los dientes largos, quiero que sepáis que competís contra este modelo de avión, la maqueta a escala 1:1, ¿os imagináis? Os traigo un avión. La escala del modelo de este avión, que es una maravilla, lo tenemos aquí. Un aplauso a mi suegro, por favor. Os he de decir que es funcional, además. ¿Le doy? Hasta 30. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Creo que estoy dando al otro lado. Luego le dais vosotros más. Vale, así que nada, os vamos a repartir a todos el folio, le damos a las luces y tenéis 7 minutos desde que repartamos el último folio. Bueno,
antes de que os pongáis, por si alguien se tiene que ir, de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharnos una hora hablar de nuestras virguerías. Gracias Arturo por decir que sí a esta tremenda tontería y de verdad gracias a vosotros por venir y que gane el mejor.